Están viendo la imagen en directo desde el puerto de Málaga y van a ver en un segundo, de hecho miren, ya lo están viendo, el 35 es la última incorporación que ha hecho el puerto de Málaga a su flota de remolcadores, una nueva unidad de la compañía rusa Málaga, que es la operadora del servicio desde el año 2001 a través del grupo cántabro Remolques Unidos. 35 junto a 34, operativo desde marzo de 2025, desempeñan un papel esencial en la operativa portuaria, asistiendo a los grandes barcos en las maniobras de atraque y desatraque, así como en situaciones de emergencia. La llegada de estos nuevos remolcadores supone un avance significativo en términos de eficiencia, seguridad y sostenibilidad, y más curiosidades que hoy les vamos a contar. Buenos días, muy portuarios. Arrancamos en este jueves, día 19 de febrero. Son las 11:31 y comenzamos con esa imagen de los remolcadores en Málaga, aquí ahora, el magazín, ya saben, en el que les acompañamos hasta la 1:15 de la tarde, hoy con la compañía de Claudia Luna Palencia y Antonio González. Buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, Paula. Buenos días, con el gusto de saludarlos. Y hoy tenemos que arrancar contándoles también, fíjense la siguiente imagen, es el comunicado oficial que ha enviado el Club de Fútbol Base de Conejito de Málaga, de la capital, tras conocerse la detención por parte de la Policía Nacional de uno de los entrenadores de este club por delitos sexuales a 3 menores, presuntos delitos sexuales a 3 menores. Deja claro el club en este comunicado que no han tenido conocimiento de la detención y que están a disposición de las autoridades para colaborar en lo que haga falta, y además transmiten a las familias y jugadores su apoyo. Los hechos los confirmaba la Policía Nacional en una nota de prensa en la que explica que la investigación comienza tras la denuncia de los padres de una de las víctimas, que descubrieron conversaciones telefónicas de su hijo con el entrenador de fútbol a través de mensajería instantánea en un tono muy afectivo que iba más allá de la relación deportiva. Entrenador que ya está en prisión, así lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y esa es la última hora. En un ratito vamos a ir allí en directo porque nuestra compañera Lara Hernández está justo en la puerta de ese club deportivo. En fin. Bueno, y parece que van a salir más casos, ¿no? Es lo que están tratando los padres de los niños que presuntamente han sido abusados sexualmente, bueno, de que se unan a una denuncia colectiva contra este entrenador. Y nuevamente, ¿cómo nos sacude, querida Paula, Antonio, que somos padres, que tenemos hijos menores, estos casos en los cuales, sabes, que hay una desprotección hacia un menor y que supuestamente deberían de estar, bueno, pues haciendo lo que hacen, que es un club deportivo en el cual deberían de estar realizando una actividad bajo un entorno protegido, y resulta que es el propio entrenador el que está abusando? Me parece que hay algo que está sucediendo. Usando además la posición de autoridad, ¿no? Que tiene un entrenador en un equipo de fútbol. Es que en este se caso, prevalece, ¿no?, de esa situación de superioridad para abusar de unos críos. Y a lo mejor esto es la punta del iceberg, porque seguramente no es la primera vez que se daba este caso. Ahora, si tiramos del hilo, es posible de que afloren nuevas denuncias, porque muchas veces los críos callan por vergüenza, claro, y no lo comunican a sus familias. Y es lamentable lo que tú decías, en un entorno de práctica deportiva donde los menores tienen que estar amparados, tienen que estar protegidos, seguros, que se produzcan este tipo de comportamiento por estas personas. Bueno, pues pendientes, vamos a estar de la última hora relacionada con este asunto, y les contamos ahora que el pueblo de Adamuz recibirá la Medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia. Lo anunció ayer el presidente de la Junta de Andalucía tras el Consejo de Gobierno del Ejecutivo, que saben que ayer se trasladó allí a Adamuz cuando se cumplía el primer mes de la tragedia ferroviaria. Creo que Adamuz, sus vecinos, su corazón, han dado muestras más que de sobra para hacer merecedores del reconocimiento que hacemos todos los andaluces, ¿no? Así que creo que es de justicia anunciarles en el día de hoy, y justo además cuando se cumple un mes de la tragedia, que el Consejo de Gobierno va a conceder la Medalla de Andalucía a los valores humanos, la solidaridad y la concordia al conjunto del pueblo de Adamuz. Bueno, pues una muy buena noticia que coincidía ayer además con las declaraciones de los vecinos de Adamuz, que recordaban todo lo que ocurrió hace un mes. Una noche muy trágica, muy dura, de familiares, de incertidumbre que tenían, de no saber
el familiar donde estaba. Pues sobre todo ese sentimiento de mucha gente de dolor, ese sufrimiento y pues imágenes muy duras, es lo que más recuerdo. Es difícil de ayudarlo porque no era psicólogo, pero bueno, en ese momento pues, te hace de psicólogo, de médico, hace de todo. Me quiero quedar con lo bueno, me quiero quedar con la de mi gente ayudando, con la del pueblo de Adamuz que se salió todo a la calle y ayudaba cada uno con lo que podía y parecía que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Bueno, es que fue excepcional, ¿eh?, el comportamiento de todos los vecinos de Adamuz, que con lo que tenían salieron a la calle para decir, oye, aquí estamos, podemos ayudar, ¿qué podemos hacer? Sí. Yo creo que es un reconocimiento muy merecido y realmente a mí me emociona mucho y estoy muy de acuerdo cuando Juanma Moreno dice, bueno, que los andaluces son un pueblo dadivoso, son un pueblo generoso, son un pueblo cariñoso y realmente lo son, ¿no? Y yo diría en general toda España, porque también Valencia vimos cómo se volcó la gente en el tema de la Dana. Y bueno, este reconocimiento debería de ser triple porque realmente lo han hecho muy bien. Estaba yo leyendo que estos días han estado con el tema de los psicólogos. Hay psicólogos que ya están hablando, ¿no?, con las propias personas del pueblo, que de repente no son personas expertas en rescates y que se han visto volcadas en ayudar a la gente en una tragedia. Pero la verdad es que lo han hecho muy bien. Merecido homenaje a la población de Adamuz porque desde el minuto cero se desplazaron al lugar donde se produjeron los hechos, este trágico accidente ferroviario, y prestaron toda la colaboración necesaria, que fue muy importante, hasta que se personaron allí ya los diferentes equipos de emergencias, sanitarios, de protección civil. Entonces, bueno, la verdad es que solo palabras positivas para todas las personas que colaboraron. Y pendientes de la última hora, porque fíjense que los diferentes medios nacionales publican hasta ahora, nacionales e internacionales, hacen referencia a que la policía británica ha detenido a Andrés, el príncipe Andrés, por sus vínculos con el pederasta Epstein. El hermano del rey Carlos de Inglaterra fue despojado de todos sus privilegios tras aparecer salpicado en la trama del millonario estadounidense. Y vamos a ver cómo acaba. Bueno, ayer la Organización de las Naciones Unidas señaló que el contenido que hay en esos miles de archivos del caso del pedófilo Jeffrey Epstein pueden constituir crímenes de humanidad, Paula. Es decir, que lo que hay allá adentro no solamente es el abuso continuado y una red criminal de abuso sexual contra menores y explotación, sino que hay casos más escabrosos que hay ahí para que la ONU... Claro, para que la ONU esté ya escandalizada, ¿no? Yo creo que esto para la monarquía británica... Claro, ¿qué puede suponer un golpe como este para la monarquía británica en el momento, además, que está la monarquía británica? El rey, ¿no? Sí, porque el rey Carlos no goza de la popularidad de la que disfrutaba durante décadas su madre, la reina Isabel II. Ya de todas formas, el monarca apartó de todas sus responsabilidades en la agenda oficial a su hermano Andrés, precisamente porque ya se sabía que podía haberse salpicado por las fotografías, esos archivos que tú comentabas, Paula, del caso Epstein, y ya algunas se han hecho públicas, que se ve a Andrés con la foto pixelada de una menor desnuda, pero bueno, vamos a ver, que este hombre tiene hijas y tiene... No, y además puede haber repercusiones en el propio gobierno del ministro británico Starmer. O sea, el gobierno británico está a punto de caer, de ir a elecciones anticipadas. Entonces, precisamente... por todo lo que hay detrás, hay gente que nombró en su momento el primer ministro Starmer, que había estado también involucrada con el caso de... Sí, se ha dado un caso, Epstein, se ha dado ¿no? un caso. El caso del embajador, ¿no? Entonces, realmente te das una idea de que en verdad lo que había aquí es una enorme red criminal en la cual era abuso de poder, era el abuso de las influencias, espionaje, explotación sexual y más cosas que van a seguir saliendo y que nos van a poner. Pero esto puede ser un aviso a navegantes, es decir, que por muy poderoso que tú seas, al final no te vas a salir con la tuya. Es decir, el imperio de la ley se tiene que aplicar en todo. No vas a quedar impune de actos viles y criminales, de delitos execrables que tú estás cometiendo. Y pendientes también de los detalles que vamos conociendo en relación al presunto caso de agresión sexual protagonizado por el jefe del operativo de la Policía Nacional, José Ángel Narváez, conocido como DAO, en referencia a las siglas de director adjunto operativo. Dimitió el martes por la tarde tras admitir la Fiscalía una querella contra él por un delito de violación a una Policía Nacional.
En fin, decías que estabas escandalizado, pues continúa. Sí, no, es que esto es un suma y sigue, ¿no? En fin. Y a mí me parece lamentable también el rifirrafe parlamentario de ayer, Claro, la guerra echándose política. en cara la guerra política, pidiendo la dimisión de Marlaska, a lo mejor no lo conocía, o si lo conocía muy mal, si conocía los hechos, ya también el Partido Socialista. Bueno, yo creo que le Grande echó en Marlaska cara. tampoco ha estado muy acertado cuando ha dicho Así que es. sea la víctima la que me diga. Si la víctima le dice que se ha Así es. sentido desprotegida, yo me iré. Bueno, Claro. aquí, en fin, Siempre él tendrá hay que amparar, decidir. siempre hay que amparar. En este tipo de casos hay que amparar a las la víctimas. víctima. Claro. Pero también hay que predicar con el ejemplo, porque lo que no puede ser es que un alcalde, donde hay ya indicios de que ha podido abusar Sí, en o acosar Móstoles. sexualmente No, claro, a una de ni sus los unos ni concejales. los otros. Por eso te digo que en todos los casos siempre se tiene que actuar con contundencia. Este es un tema que tiene que ver con la erótica del poder, la Bueno. famosa erótica del poder. Y eso es muy lamentable. Afortunadamente estos casos están saliendo. Qué valiente ha sido esta chica, esta subordinada, para haber grabado la violación, para haberse atrevido a denunciar, porque esto no pasó ayer, esto lleva meses. Y habían tratado, como ella lo está denunciando a través de Bueno, su abogado. yo perdóname, más que la erótica Sí. del poder, lo que veo es un abuso de otro puesto de superioridad. Sí, claro, es es un decir, ese abuso. hombre es un abuso Precisamente de ahí de un emana. puesto de autoridad que está por encima tuya. De ahí emana la erótica del poder, Bueno, exactamente. Es no sé, decir, no sé. hay un abuso de la autoridad en el cual dices, tú eres mi subordinada, yo voy a llegar contigo hasta donde yo quiera. Qué A mí lo que me valiente parece- ha sido ella en denunciarlo. Qué Y valiente. respetando la presunción de inocencia, Claro. es que este tipo de comportamientos son típicos de depravados. Y además la muchacha, la policía tuvo que denunciar en un juzgado porque temía que si lo hacía en una comisaría, estos Claro. hechos quedaran tapados. Imagínate, nada más. Bueno, más allá de todo esto, podemos estar tranquilos porque Pedro Sánchez ha confirmado que volverá a presentarse en las próximas elecciones. A ver, Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés, que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, vamos, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, ¿eh? Porque me voy a volver a presentar. Será lejano, no se ha escuchado a Pedro Sánchez, será lejano, decía él, será lejano cuando vuelva a votar al Partido Socialista porque yo me voy a volver a presentar a las próximas elecciones, así que en las próximas elecciones Felipe González, porque esto venía al hilo de las declaraciones que había hecho Felipe González, en las que decía que mientras Pedro Sánchez fuera el candidato del Partido Socialista, él votaría en blanco, porque no lo iba a votar, no iba a votar a Pedro Sánchez. Así es, bueno, Sánchez tiene esa obsesión de emular a Felipe González. Felipe González ha sido el presidente que más ha gobernado en España, 13 años y 8 meses. Y bueno, pues ahora si Pedro Sánchez se presenta en las próximas elecciones, bueno, y si gana, pues podrá quedarse casi poco Lo más de mismo 12 que años. Felipe González. que Felipe González, Bueno, pues que va a igualar Pedro Sánchez a Felipe González. Ya lo veremos de todas formas. Habrá que esperar. Son los asuntos de portada que completamos a esta hora con estas imágenes en directo que están viendo. Rocío Carrascal está hoy con los remolcadores en el puerto. Lara Hernández está en la puerta del Club Conejito Málaga, donde uno de sus entrenadores, ya saben, está en prisión ya, de hecho, por presuntos delitos sexuales a 3 menores. Lara Hernández nos va a contar todos los detalles. Ángela Arias está pendiente a esta hora de una comparecencia de Vox que pide el aumento de las subvenciones destinadas a las bandas de música en Málaga, y estamos también pendientes en la puerta de la estación de trenes María Zambrano, donde saben que los pasajeros, fíjense, tienen que coger un autobús para viajar hasta Antequera y allí coger el tren. Son los asuntos que les vamos a contar, pero hoy estamos en el puerto, donde nos van a enseñar cómo es el trabajo de los remolcadores que desempeñan un papel esencial, fíjense, en la operativa portuaria, asistiendo a los grandes barcos en las maniobras de atraque y desatraque, así también como en situaciones de emergencia. Rocío Carrascal, buenos días. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues efectivamente, a lo mejor ustedes los han visto muchas veces trabajando desde el muelle, desde el paseo marítimo, y no sabían muy bien lo que hacían. Pues hoy se lo vamos a contar. Sin ellos, el puerto, podemos decir que no funcionaría. Son los remolcadores los que se encargan de ayudar en esas maniobras más complicadas a muchos de los grandes barcos y otros más pequeños cuando van a entrar en el puerto. Ahora, la flota se ha renovado con la llegada de este barco que tenemos a nuestras espaldas, el 35, que junto a su gemelo
Gemelo 34 pues pone al día estos servicios esenciales que además, como decimos, está modernizando gracias a la incorporación de motores con tecnología Tier 3 que reducen de forma notable las emisiones contaminantes. Hoy nos vamos a subir a este remolcador para contarles todas las curiosidades que tienen que ver con este trabajo tan importante pero tan desconocido. Bueno, pues en un ratito volvemos con nuestra compañera Rocío Carrascal, que nos va a mostrar cómo trabaja ese remolcador del puerto. El puerto, por cierto, que no deja de crecer con otro año de récord histórico en 2025, cuando ha consolidado además su liderazgo en el sistema portuario español, con crecimientos notables en prácticamente todos sus tráficos. Hoy analizamos el buen momento que atraviesa el puerto de Málaga con el presidente de la autoridad portuaria, con Carlos Rubio. Le preguntaremos también por las estatuas, que también es otro de los asuntos relacionados con el puerto del que hemos hablado y mucho en las últimas semanas. Un asunto que completamos con esta otra imagen, es la de los autobuses que llevan a los pasajeros del AVE hasta Antequera. Desde ayer los viajeros del tren tienen que hacer ese trayecto por carretera y para ello se han habilitado 6 autobuses con una frecuencia de 7 trenes que diariamente conectan Málaga con Madrid, ya saben, con la salvedad del tramo hasta Antequera. A ver qué nos han contado. Algo, porque ya los billetes estaban sacados desde hace tiempo y teníamos que llegar a Madrid hoy. Pues algo hay, ¿no? ¿Alguna solución para llegar a Madrid? Pues un rollo porque tarda una horita en Antequera, mientras que en tren serían 20 minutos. Un rollo, la verdad. De Málaga, desde la estación del AVE de aquí de Málaga a la estación de Santa Ana, Antequera. Ese es el recorrido. Y luego cargamos allí también y volvemos aquí a la estación, a Málaga. Es el recorrido que hacéis. Sí que nos han dicho que además han contratado más autobuses que las personas para que vayan más cómodos, ¿no? Exacto, sí, para que vayamos más cómodos y no estén tan agobiados lo que es el personal pasajero que vayan hacia Madrid. Y más que casi los pierdo porque me acabo de informar ahora de que no van directos y hay que coger bus. Así que de momento, menos mal que hay plan B, siempre hay plan B y entonces vamos a entenderlo un poquito en ese sentido, no hay otra solución. Por ellos, les gustaría llegar antes, pero siempre en autobús, pero bueno, dentro de lo que cabe, van cómodos, no hay ningún problema entre ellos y fenomenal todo. Era a la espera de que vuelva otra vez la conexión ferroviaria entre Málaga y Madrid. Ya saben que estamos pendientes, se supone que para principio de marzo, cuando se solucione ese derrumbe que ha habido en la zona de Álara. Bueno, en cualquier caso, hoy también estamos pendientes de la detención, ya lo saben, de uno de los entrenadores del Club Conejito Málaga por presunta agresión sexual a 3 menores del club. Lara Hernández está en la Avenida Europa, donde se encuentra ese club. Buenos días, Lara. Buenos días, Paula. Pues es la última hora la que venís contando. El TSJA ha comunicado el ingreso en prisión del entrenador de fútbol base de 55 años detenido ayer por presuntos abusos sexuales a 3 menores. El técnico se acogió a su derecho a no declarar ante el juez, aunque sí lo ha hecho ya una de las supuestas víctimas. El entrenador trabajaba aquí, en este Club Conejito de Málaga. Las investigaciones comenzaron cuando los padres de uno de los chicos detectaron mensajes entre su hijo y el entrenador que alcanzaban un carácter que trascendía más allá de lo deportivo. Hablando ya con el menor, también averiguaron que habría sido víctima, dicen presuntamente, de agresión sexual. El grupo de menores de la Policía Nacional se ha hecho cargo de este caso y tras hablar con este menor detectaron que podría haber otras 2 presuntas víctimas. El club deportivo, por su parte, ayer emitió un comunicado en el que aseguraban no tener conocimiento de los hechos y defienden que participarán, colaborarán en todo lo que sea necesario. Asimismo, también expresaron su respeto al curso de la investigación y mostraron su apoyo a las familias de las presuntas víctimas. Bueno, pues pendientes, muchas gracias, Lara. Vamos a estar también de este asunto. Nos vamos con el dato. Hoy lo dedicamos, lo están viendo, a la vivienda y a los 4.630 euros adicionales de la renta anual que necesita cada hogar para la compra mediante hipoteca de una casa. Lo publica un estudio de la Cátedra Grupo Tecnocasa, Universidad Pompeu Fabra, y se hace con nuestros compañeros de Málaga hoy.
la vivienda de la que esta mañana hablaremos con Pedro Marín. Fue director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, el OMAU, y ha escrito un libro titulado Propuestas hacia la recuperación del equilibrio perdido, el caso de Málaga, en el que analiza el mercado inmobiliario en el contexto de la ciudad, las causas y las posibles soluciones. Un asunto, la vivienda de ciudad, que completamos ahora con la moción que presenta esta mañana el Grupo Municipal de Vox, que habla de las subvenciones a las bandas municipales en Málaga. Ángela Arias, buenos días. Correcto, hablando. Muy buenos días, Paula. Hoy la portavoz adjunta del Grupo Municipal Vox Málaga, Yolanda Gómez, ha comparecido, como bien dices, a los medios de comunicación para informarnos acerca de ese aumento a las subvenciones destinadas a las bandas de la ciudad de Málaga. Unas subvenciones por parte del Gobierno andaluz que alcanzan ya los 400.000 euros tras un aumento de crédito de 100.000 euros en diciembre de 2025 para la reparación de los instrumentos. Son ya 18 las agrupaciones cofrades que se benefician de estas subvenciones por una cuantía de 2.500 euros por cada una de estas cofradías. Sin embargo, desde el Grupo Municipal Vox aseguran y lo califican de un drástico recorte, ya que se ha pasado de 50.000 euros por cada una de las cofradías en total a 12.000 euros destinados a una tradición, como consideran, de interés de bien cultural. Pues muchas gracias a nuestra compañera Ángela. Y les cuento ahora que Gibralfaro ha cumplido un siglo bajo titularidad municipal. El Ayuntamiento realizó la solicitud al Estado el 12 de marzo de 1925 y las primeras obras de rehabilitación se iniciaron en 1933. Hoy abordamos este asunto y les vamos a contar todos los detalles con Salvador Jiménez. Lo completaremos además hablando de moda, porque la industria textil de Málaga ha marcado un hito al presentar sus propuestas en la Semana de la Moda de Nueva York. Bajo el impulso de la Diputación Provincial, la marca Málaga de Moda ha liderado un desfile allí. Han participado 8 firmas locales y hoy les vamos a contar todos los detalles. Y tendremos tiempo, además, antes de despedirnos, de pasar por el Hospital Quirón Salud Málaga, donde se puede ver una exposición de obras collage que recorre el proceso del cáncer desde la perspectiva de una paciente. Y antes de las portadas, queremos desear también suerte a nuestro equipo de baloncesto, el Unicaja, que esta noche se enfrenta al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, un partido que van a poder seguir en Canal Málaga Radio en el 97.4 de FM a partir de las 8:30 de la tarde. Bueno, pues Unicaja, que forma parte de esta mañana de las portadas de los periódicos locales, de algunas de las portadas de los periódicos locales, es el caso de Diario Sur, que dedica su foto y su titular, el Unicaja, a dar la cara en la Copa. Además, completa también con un tema que hace referencia a los apartamentos turísticos. Diario Sur, que completamos con Málaga Hoy, en el que podemos ver Málaga en estado crítico para acceder a una vivienda en propiedad, y hacen referencia a ese dato que les dábamos ya relacionado con la vivienda. Se necesitan 4.630 euros adicionales en la renta anual por hogar para su compra, para la compra de una vivienda. La opinión de Málaga, en este caso, el titular y la foto de portada: detenido en Málaga un entrenador de fútbol base del Club Deportivo Conejito por delitos sexuales a 3 menores. La última hora hace referencia al ingreso en prisión de ese entrenador. El Español de Málaga: avances en el último gran proyecto hotelero de la Milla de Oro de Marbella, y dedican también su foto a portada. También tenemos en portada la indignación de los vecinos de la Avenida Europa por esa detención del entrenador del Club Deportivo Conejito, que le venimos contando desde el principio del programa. Portadas que completamos ahora con la información de servicio, que como siempre comenzamos con la previsión del tiempo. Hoy tenemos cielos en general poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, eso sí, en el interior de la provincia. Temperaturas que bajan, sobre todo las máximas y en las sierras. Hoy en la capital oscilamos entre una mínima de 12 y una máxima de 18. Vientos que soplan moderados de componente norte, ocasionalmente fuertes en zonas altas. Previsión del tiempo que completamos con la situación del tráfico. A esta hora saludamos a Miguel Godoy, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Bueno, pues no tenemos incidencia. A niveles más intensos en toda la Plaza Manuel Azaña y también en la zona centro, por destacar los alrededores de la obra de metro, zona que recomendamos evitar y usar el transporte público.
Pues muchísimas gracias. Pues Tiempo y Tráfico, que como cada día nos sirve para ir a la entrevista. Hoy recibimos al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio. Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por los datos fantásticos que ha conseguido el puerto en el año 2025. ¿Cuál es el secreto del éxito del puerto? Bueno, pues la verdad que tienes razón, ha sido un año muy bueno, hemos tenido un balance fantástico con récord prácticamente en todos los ámbitos, desde el pasajeros de crucero, pasajeros con la línea regular con Melilla, hemos tenido también unas cifras buenísimas de tráfico de contenedores, de carga a granel, de vehículos a través de nuestro puerto, que se ha convertido en un gran hub de distribución de vehículos, en fin, prácticamente todos los ámbitos donde trabajamos, es verdad que hemos tenido un año francamente bueno y realmente yo creo que esto es el fruto pues, de una acción coordinada con los operadores del puerto, comercial muy intensa, trabajando con navieras, trabajando con importadores y exportadores, en definitiva, intentando mostrar lo que el puerto de Málaga puede ofrecer a todas esas empresas que trabajan en nuestro entorno económico, en nuestro entorno, no solamente lo que es Málaga capital, sino toda la provincia y parte de Andalucía. Trabajar a partir del puerto de Málaga, pues yo creo que es una gran ventaja para ellos. ¿Puede el puerto seguir creciendo al mismo ritmo? ¿Con las condiciones que tiene ahora mismo? Bueno, el puerto tiene unas limitaciones de espacio que son evidentes. El puerto nuestro está rodeado por la ciudad, está abrazado por la ciudad y eso tiene ventajas e inconvenientes. Entre los inconvenientes fundamentales está que en superficie verdaderamente estamos limitados y por lo tanto muchas veces el tener que crecer en tráficos implica más superficie. De hecho, pongo un ejemplo. En vehículos que hemos tenido, pues gracias a eso, a una acción comercial intensa junto con los operadores, hemos tenido un crecimiento enorme. De hecho, el año pasado, el 25, hemos terminado con más de 110.000 vehículos que se han comerciado a través de nuestro puerto para todos los que son concesionarios del sur de la península ibérica. Pues no nos caben. Cualquiera que pase por el puerto verá que tenemos vehículos por todas partes. En la terminal de contenedores tenemos vehículos en el muelle 4. Hasta tal punto que ya hemos buscado una solución alternativa y de hecho el operador de la terminal ha contratado unos terrenos en Salinas, allí en Archidona, para poder depositar vehículos de importación para su distribución posterior a otros centros de la península. Al final esta es la solución que tenemos que encontrar espacios fuera del puerto que nos ayuden a seguir creciendo dentro del puerto, pero en todo caso son soluciones siempre más limitadas. Claro, porque en las zonas cercanas el crecimiento del puerto, ¿por dónde se podría llevar a cabo, si es que se puede? Bueno, en lo más cercano sí tenemos en marcha una operación con Adif, en la cual pues estamos casi a punto de cerrar un acuerdo para gestionar una parte de los prados. Como sabe todo el mundo, en los prados, Málaga dispone de una terminal ferroviaria de mercancías bastante importante y con algunas superficies que en este momento para nosotros serían muy interesantes. Entonces, estamos a punto de cerrar ese espacio. A más largo plazo, con el Ayuntamiento esperamos recibir una parcela, comprándola, claro, porque esto, así como en su día el Ayuntamiento compró la parcela de San Andrés para llevar a cabo la construcción del auditorio, nosotros es para recibir en la zona del Cortijo Bacardí una parcela de unos 120-150.000 metros cuadrados, también que nos servirá como depósito exterior. Al final la única posibilidad de seguir creciendo es precisamente encontrar espacios fuera del puerto que nos permitan pues hacer esos depósitos intermedios para poder seguir creciendo e incrementando tráficos. ¿Y se van a soterrar las vías del tren? Ese es nuestro deseo, pero indudablemente ahí tiene que haber consenso entre varias administraciones. La Administración del Estado, como titular de Adif y una de las que más tiene que decir, el Ayuntamiento también, porque al final el trazado, nosotros tren tenemos, realmente tren tenemos, y la vía circula desde los prados hasta el puerto, pero es verdad que si nosotros, por ejemplo, operásemos el tren en horario diurno, el estropicio para el tráfico sería enorme, claro, es que tenemos que interrumpir la circulación durante muchos minutos y esto pues es bastante complejo. No está el tráfico para que interrumpamos no, y menos en esa zona que está claro. creciendo muchísimo. Entonces, de momento no se sabe nada, claro, sobre ese asunto por la unión de todas las administraciones, ¿no? No, de momento no. De momento, incluso a nivel de procedimiento, todavía quedan unos pasos por dar. Primero que la Dirección General de Ferrocarriles emita un informe favorable a ese soterramiento y a partir de ahí pues empezar a conciliar la voluntad de todas esas administraciones porque hay que financiarlo y al final no es una inversión barata. Pero bueno, se está trabajando por lo menos en esa línea. Se está trabajando, sí. Para nosotros es un tema importante.
Porque la movilidad al final en el entorno del puerto también preocupa mucho al puerto. Lo veíamos también con el proyecto de los puentes plaza, en la que el puerto pedía al ayuntamiento que se estudiara la posibilidad de esos túneles que podrían llegar directamente al puerto también. Correcto, correcto. En la actualidad el acceso carretero al puerto se hace a través de la calle Pacífico, como todo el mundo sabe, que realmente su nombre real es carretera de acceso al puerto, es de titularidad estatal, precisamente para garantizar la entrada al puerto. Pero hay una evidencia, Málaga está creciendo hacia allí, hacia aquella zona, hacia esa cava, y se están llevando a cabo una serie de desarrollos inmobiliarios bastante importantes en toda aquella zona, en toda la calle Pacífico. Esto nos lleva a pensar que ahora no, pero en un futuro puede haber problemas de congestión de tráfico que claro, dificultarían el acceso al puerto. Pensemos que en una operativa, un día de una operativa relativamente normal, el puerto puede mover más de 1000 camiones en un solo día. Claro, hoy por hoy están entrando y saliendo sin dificultad porque la calle Pacífico tiene gran capacidad y hoy por hoy no está colapsada. Pero si esos desarrollos urbanos siguen creciendo, pues es posible que en el futuro tengamos problemas. E intentando anticiparnos a eso, hemos hablado con el ayuntamiento porque pensamos que el soterramiento de las vías paralelas al río Guadalmedina podría ser un buen acceso directo, desde la ronda hasta el mismo puerto. Y eso podría solucionar o dar por lo menos un poco de alivio, ¿no? Podría ser una alternativa, yo creo que bastante importante. Sí. Y a pesar de todos estos datos buenos, de todo lo que estamos hablando, oye, en las últimas semanas todo esto queda eclipsado por esas 2 estatuas. ¿Qué ha pasado con las estatuas? ¿Dónde están? ¿Dónde las tenemos? No, efectivamente, muchas veces hacemos esa reflexión, hay que ver con el momento tan bueno que está viendo el puerto y nada más que hablamos de las estatuas. Bueno, las estatuas es una iniciativa que se plantea hace ya algunos meses, de hecho lo llevamos al Consejo de Administración de 25 de junio, pues sinceramente en el bien entendido de que va a ser un proyecto que no es divisivo, que es un proyecto pues que iba a ser acogido favorablemente. Bueno, evidentemente pues vemos que no ha sido así por todo el mundo. Hay una serie de asociaciones que se han mostrado contrarias al mismo y por eso mismo nos ha obligado a reflexionar. Es verdad que yo creo que todo este debate y toda esta polémica yo creo que se ha ido un poco de madre, entiendo, es mi opinión, porque ya desde el principio, viendo que el tema pues creaba una cierta división, ya quedamos con el ayuntamiento que la exposición se limitaría a 6 meses en esa ubicación en concreto. Con lo cual, pues en todo caso, incluso para aquellos que no están de acuerdo, pues es un impacto muy limitado. De hecho, nosotros hemos visto en la propia Plaza de la Marina instalaciones temporales por 6 meses y más de 6 meses con mucho más impacto. Estoy pensando ahora en carpas que se han instalado en la Plaza de la Marina para determinadas exposiciones temporales que tienen muchísimo más impacto que el que van a tener estas 2 esculturas y sobre los que no ha habido polémica. Estamos hablando de 6 meses. Al cabo de 6 meses se desmontarán. De hecho, y a raíz de la polémica, hay algún consejero del puerto que ha manifestado, pues hombre, que ellos quizá no votaron sabiendo todas las circunstancias. Por eso les hemos ofrecido la posibilidad de tener un nuevo consejo donde eventualmente puedan modificar el sentido de su voto. No hay ningún problema, estamos abiertos a esa posibilidad. En todo caso, en esa propuesta que vamos a llevar a ese consejo extraordinario, sí que ya anticipo que vamos a limitar la exposición y el propio contrato de cesión a 6 meses. Ya a partir de 6 meses, puesto que no se trata de crear polémicas, se desmontarán y serán nuevamente devueltas al artista. O sea que podría ser incluso que no se pusieran al final, entiendo. Señor, si los consejeros votan en contra, podría ser que no se pusieran. En principio entiendo que tratándose la circunstancia de que son 6 meses nada más, de que existe un cierto compromiso con el artista, entiendo que los consejeros mayoritariamente van a votar a favor, pero bueno, podría darse el caso de que no. ¿Y cuándo es el Consejo Extraordinario? Bueno, estamos esperando ya un último informe de Puertos del Estado y en cuanto nos llegue lo convocaremos. Pero no sabemos. No sabemos todavía. Pero en todo caso, no mucho, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que... Sí, porque yo creo que este tema es un tema al que ya hay que darle una solución definitiva. Claro, y lo más breve posible. ¿No? Si nos llegase esta misma semana el informe de Puertos del Estado, el Consejo será la semana que viene. Si no, ya sería ya a final de la siguiente. Bueno, pues estaremos también pendientes y a ver si zanjamos ya el tema de las estatuas y nos ponemos a hablar de lo que verdaderamente importa, ¿no? Que son esos datos del puerto por los que les hemos invitado esta mañana. Hablábamos en este caso de los vehículos, por ejemplo, hablábamos también del transporte de mercancías, de los contenedores, pero tenemos también el de los pasajeros, también buenas cifras en los pasajeros, en los cruceros. Para este año 2026, ¿cuál es la perspectiva que tenemos? Bueno, pues el 2025 ha terminado muy bien, como has mencionado. Hemos terminado con aproximadamente 570.000 cruceristas
Este año las previsiones son muy buenas también, el superar ligeramente 600.000, es decir, un pequeño crecimiento con respecto al año pasado, pero en torno a unas cifras en las cuales tanto la infraestructura portuaria como la propia ciudad creo que podemos estar muy cómodos, ¿no? Además, hemos realizado diversos estudios sobre el impacto económico del sector del crucero, del turismo de cruceros, y verdaderamente las cifras son notables, ¿no? Eso realiza todos los años una serie de encuestas, una serie de cálculos la Universidad de Málaga, y verdaderamente al final la contribución a la economía malagueña de estos turistas de cruceros es bastante importante. Entonces, ya digo, la previsión para este año, si no se tuerce nada y la climatología acompaña, es superar ligeramente los 600.000 pasajeros. ¿Y esto nos colocaría ya al nivel de...? Bueno, aquí en España realmente tenemos un puerto que está muy por encima de todos los demás, que es Barcelona. Luego le sigue a distancia Palma y también los puertos canarios, tanto Las Palmas como Santa Cruz de Tenerife. Y luego ya hay una serie de puertos que están en niveles, Valencia, Cádiz y Málaga seguramente serían los que están ahí a ese nivel más o menos. O sea, que seguimos todavía ese... Seguimos siendo punteros, lógicamente a mucha distancia de Barcelona. Es que de Barcelona estamos hablando de casi 4 millones de pasajeros y en Málaga estamos hablando de 600.000, es decir, el salto es notable. ¿Y tenemos espacio en este caso para crecer el número de cruceros? Es decir, ¿podemos seguir creciendo e incrementando las cifras o estamos también un poco limitados en este caso por el espacio? Bueno, en este caso, sinceramente, estamos muy por debajo del potencial. Pensemos que Málaga dispone de 3 terminales de cruceros, 2 para cruceros grandes y una en el Palmeral, un poquito más para cruceros de lujo, más pequeños. Y esta infraestructura, en principio, está dimensionada para trabajar con más de 1 millón de pasajeros al año, o sea que todavía estamos lejos del potencial de lo que podría recibir el puerto eventualmente. Hacía referencia a los cruceros de lujo, ¿cómo van? Ese espacio que además decíamos que funcionaba muy bien porque dejaban incluso los barcos, ¿no? Aquí un poco en las temporadas que no eran altas, ¿no? Cuando no se usaban los dejaban aquí durante ese periodo de tiempo. Bueno, el número de escalas premium y de lujo es cada vez mayor. Es decir, en este momento ya cerca del 40% de los barcos que recibimos son premium o de lujo. Y es verdad que estos barcos vienen con menos pasajeros. Pensemos que los barcos de estos de lujo, los más grandes, no traen más de 600 pasajeros. Y hay algunos que son de 100 pocos pasajeros. Pero es un tipo de turista muy interesante para la ciudad, con un poder adquisitivo muy alto, que normalmente, como comentas, son estancias más largas. No es raro que un barco de lujo, por ejemplo, haga noche en Málaga. El crucero generalista normalmente llega por la mañana y se va por la tarde. Entonces, es verdad que durante el día todos los cruceristas pasean, compran, se toman algo, compran recuerdos, etc. Pero el de lujo, además, pernocta. Y eso genera un gasto mucho mayor. Aparte de que normalmente el propio gasto que realiza en restaurantes o incluso en compras es también mayor. Presidente, ya no sé si preguntarle por el Hotel Torre del Puerto, que lo tenemos ahí. Estamos pendientes de la sentencia, si no me equivoco, del TSJA, para poder un poco seguir con el proyecto. Pues efectivamente. Ya en su momento, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, acordamos de momento suspender ninguna actividad sobre este proyecto hasta que no se pronuncie el Tribunal Superior sobre los 2 contenciosos que hay pendientes. No olvidemos que esos contenciosos son contra el proceso urbanístico, es decir, contra la modificación del plan especial. Una vez que se resuelva, si son favorables al ayuntamiento, que sinceramente es lo que esperamos, pues nosotros proseguiremos ya con el expediente concesional. Es decir, una vez que ya urbanísticamente está ya consolidado digamos, lo que es la modificación, nosotros ya podemos seguir con el expediente concesional para seguir trabajando en el proyecto. Pero eso no sabemos cuándo puede pasar, ¿no? Depende de la justicia, claro. Ahí no tenemos plazo pendiente, no sabemos. Ahí no sabemos. ¿Y la farola? ¿Hay alguna novedad con respecto a la farola? ¿Tenían que hacerse las obras, ¿no?, para convertirlo en museo? Claro, sí. Bueno, la novedad es que hemos recibido ya el informe favorable del Ministerio de Cultura. Claro, la farola, al ser un BIC, tiene que estar cualquier proyecto sometido a esos informes. En este caso, al ser titularidad estatal, tiene que ser el Ministerio el que informe, y ya hemos recibido informe favorable, con lo cual yo espero que en los próximos meses podamos empezar a rehabilitarla y ponerla en valor.
sobre todo lo que es la parte de abajo, lo que es la parte de las antiguas viviendas de los fareros, que queremos convertir en un espacio expositivo. ¿Y eso podría estar para final, antes de que termine el año, o son unas obras muy complicadas? No, no son complejas, porque al final, precisamente por ser un BIC, no puede ser una intervención muy profunda, es sobre todo de consolidación, de restauración, pero sí, podría ser para final de año que estuvieran terminadas. Ya incluso abierto, ¿no?, el espacio museístico. Bueno, eso ya es una segunda fase, eso vamos a esperar a definirlo mejor. El crecimiento del puerto y el muelle 8. Bueno, eso es otro tema importante que tenemos y de los que yo creo que merece la pena destacar porque van a tener mucho impacto en la ciudad. Nosotros tenemos un plan de inversiones bastante ambicioso, que implica inversiones públicas, es decir, de la autoridad portuaria de más de 150 millones de euros, y si incluimos las inversiones privadas en las concesiones que vamos a poner en marcha, nos acercamos a 500 millones de euros de inversión. Es decir, esto va a tener un impacto enorme. ¿Proyectos más destacados? Bueno, pues los hemos mencionado muchas veces. La Marina de San Andrés, para más de 500 atraques, que hace falta en Málaga, que no tenemos una marina deportiva. Todo el proyecto, el desarrollo del Muelle de Heredia, donde va un complejo de oficinas. Eso ya hemos dado un paso importante, pues se está licitando el edificio de la Agencia Tributaria, eso está en marcha ya. Y el Muelle 8. El Muelle 8, que es la parte central de todas las nuevas inversiones de la autoridad portuaria. Bueno, el Muelle 8, como sabe todo el mundo, es la prolongación del 9, es decir, de la terminal de contenedores, y la creación de un nuevo muelle con bastante capacidad, con bastante calado, bastante capacidad que nos permita atender tráficos de los buques de hoy día, que cada vez son más grandes y con más eslora, más manga, más calado, cada vez son más grandes. Entonces hay que adaptarse para poder seguir siendo competitivos, hay que intentarlo. Entonces este Muelle 8 da respuesta precisamente a esa demanda. En este momento nosotros tenemos el proyecto terminado, se ha enviado a Puertos del Estado para su análisis técnico. Si no me equivoco, debe estar ya al llegar la contestación de Puertos del Estado, y una vez que la recibamos necesitamos autorización del Consejo de Ministros, porque es una inversión importante, son casi 50 millones de euros, que no debería tardar mucho en este caso, porque está el proyecto bien estudiado. Si todo va bien, este año podríamos estar licitando el proyecto. Bueno, pues es un gran avance también para la transformación del puerto y seguir creciendo. Los remolcadores, no sé si ha visto que estamos allí en directo con los remolcadores. Bueno, ¿Qué función tienen? ¿Qué función tienen los remolcadores del puerto? Bueno, los remolcadores es una pieza importantísima dentro del puerto. O sea, en el puerto muchas veces no conocemos la cantidad de oficios, digamos, que hay en el puerto y de profesiones tan importantes y que sin ellos realmente no sería posible la actividad portuaria. Empecemos por los prácticos, ¿no?, que son esos pilotos experimentados que ayudan al atraque, al desatraque de los barcos, que son los que controlan que incluso cuando hay muy mala meteorología el barco pueda entrar con seguridad dentro del puerto. Luego están los remolcadores, que son fundamentales. Los vemos salir ahí en medio de la bahía, recoger los barcos, darles... Tenemos la suerte de tener una compañía muy seria, una compañía que trabaja muy bien y que siempre nos tiene en la vanguardia tecnológica en el mundo de los remolcadores. Y de hecho, ahora tenemos dos remolcadores, el 34 y el 35, que ha venido ahora hace muy poquito, y que verdaderamente son punteros a nivel tecnológico. Y bueno, estos remolcadores son los que dan seguridad a las maniobras de atraque, son capaces de controlar, son como esos perros pastores que conducen a las manadas, ¿no? Pues llevan los barcos para que se haga todo con completa seguridad. Son los que dan seguridad a los barcos cuando hay temporales muy fuertes y a lo mejor hay que sujetarlos contra el muelle, pues esos remolcadores están ahí para eso. Son los que están preparados para cuando hay un episodio de contaminación marina, por ejemplo, pues tienen todos los medios para poder combatirlos en primera digamos, línea de combate contra esas contaminaciones. Es decir, son elementos muy complejos, tecnológicamente muy avanzados y que dan muchísimo servicio al puerto. Luego hay más oficios, ¿no? Están los amarradores, están los policías portuarios, están los servicios operativos, pero todos son esenciales para que el puerto funcione bien. Bueno, pues nos vamos a montar en uno de esos remolcadores. Carlos Rubio, presidente de la Autoridad Portuaria, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Rocío Carrascal está justamente allí, en uno de los remolcadores, 34 y 35, lo decía el presidente de la Autoridad Portuaria, y vamos a saludarla a esta hora. Hola de nuevo, Rocío.
Hola de nuevo, Paula. Mira, en el 35, lo pone además justo aquí detrás, tenemos el nombre a nuestras espaldas. Estamos montados en el más nuevo de todos, podemos decir, la última incorporación al puerto de Málaga, que viene además de, lo podemos decir, los astilleros de más calidad que hay en el mundo, que están aquí en España, están en Asturias. Ahí se hace este barco, se ha hecho allí, y además con un diseño de Remolques Unidos, que es esta compañía con sede en Cantabria, pero que tiene la concesión aquí de estos dos remolcadores del puerto. Voy a contar yo de qué consiste la función de los remolcadores, pero he pensado que mejor que contarlo yo, pues que lo cuente Roberto González, que es el director de Remolques Unidos y que es quien más sabe de esto. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Encantado, bien, muy bien. ¿Cuál es la función exacta que llevan a cabo estos remolcadores? Bueno, nosotros ayudamos a entrar y salir todos los barcos del puerto, generalmente a los barcos grandes. Cuando hay vientos o malas condiciones ayudamos a todos, pero normalmente los barcos grandes sin nuestra ayuda no podrían ni entrar ni salir porque no tienen capacidad de maniobra. Y siempre explico que es como si tuviéramos un coche sin freno y sin volante, entonces necesitas a alguien que te ayude tanto a frenar como a poder girar y hacer esas maniobras con precisión, porque eso sería un problema al dar un golpe o tener un pequeño percance en grandes barcos. Sí, porque además, para que se hagan un poco una idea, pues un barco de estos de contenedores, ¿por cuánto sale alquilarlo al día? Pues han llegado momentos en que estaban pagando 100.000, 120.000 dólares cada día, o sea, de un barco de este tipo. Entonces, pues claro, cualquier demora, cualquier percance, pues es un problema muy, muy grande. Entonces, digamos que toda la comunidad portuaria es la que tiene que estar lista, desde prácticos, amarradores, remolcadores, y somos los que estamos pendientes y en servicio 24 horas, porque no se les puede hacer demorar nada, o sea, absolutamente nada. El proceso sería un poco, lo vamos a contar así para que se hagan una idea, ese práctico del que hablaba hace poco el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio, es el que más o menos se pone en contacto con el patrón del barco que tiene que hacer la maniobra y los patrones de los dos remolcadores, más o menos para explicarles un poco lo que tienen que hacer, ¿no? Eso, es el que sube a bordo y es el que un poco conoce todas las peculiaridades tanto del barco que está entrando, que puede haber desde barcos de cruceros a barcos de contenedores que son más lentos o más pesados, y ver un poco los barcos que hay atracados además alrededor. Entonces la maniobra se tiene que hacer de una forma u otra y en la final dirigir qué remolcador va a popa, qué remolcador va a proa y cuál de los dos tiene que tirar, que empujar o ayudarles a girar. Entonces él es el que conoce un poco todo. Estos barcos además entre sus características está que tienen muchísima estabilidad, porque además las maniobras tienen que ser muy precisas, incluso además también actúan en momentos de peligro. Eso es, sí. Nosotros incluso muchas veces decimos que cuando todos los barcos entran porque hace mal tiempo, normalmente el remolcador tiene que salir a buscar a ese barco que no consigue entrar. Entonces sí que tenemos bastante maquinaria y bastante potencia y capacidad para ayudar a todos esos barcos en condiciones hasta cuando se quedan sin máquina. O sea que hace falta dar su potencia para mover nuestro barco, el suyo, y llevarle con condiciones de mal viento, de oleaje al puerto de forma segura. Entonces hace falta tener mucha potencia. Sí, sí. Además de esa potencia, estos barcos incorporan unos motores nuevos que también son mucho menos contaminantes. Eso es. Ahora el último sistema que hemos incorporado es el que denomina la categoría Tier 3. Entonces esos motores lo que llevan son como unos filtros adicionales y una mezcla química con la urea, que lo que nos permite es, aparte de desarrollar más potencia, es que los gases contaminantes que salen a la atmósfera salgan ya completamente limpios. De esa forma se reduce hasta un 80, 90% y 95% el tema de partículas, que es una de las partes también más importantes. Bueno, pues entramos en la cabina, que les podemos decir además que huele a nuevo, preciosa, como ven, este diseño tan bonito. Aquí es donde se sitúa el patrón manejando estos mandos que ven aquí, porque otra de las peculiaridades que tiene este barco es que cuenta con dos hélices que además giran 360 grados. Eso es, las hélices giran sin fin, que se dice, 360 grados, y ambas tienen cada una su acelerador. Entonces, digamos que aprender a llevar estos remolcadores lleva bastante tiempo. Normalmente suelen estar trabajando en esta empresa como marineros varios años y luego suelen trabajar con otro patrón al lado entre 6 meses y un año para poder ser capaces de hacer las maniobras ellos mismos. Porque tienes que pensar un poco en qué posición tienes cada hélice y qué potencia le das a cada hélice para ser capaz de dar potencia al barco sin tú perder la posición, o sea, digamos que hacer de propulsión de un barco que no eres tú. Entonces es una forma
compleja, pero bueno, cara a la precisión que damos es una barbaridad muy buena. Además, bueno, todo esto para que sea posible hace falta tener un equipo maravilloso. ¿Cuántas personas componen ese equipo de aquí de Málaga? Sí, aquí en Málaga están trabajando ahora 12 personas, o sea, en cada remolcador están permanentemente 3 personas y bueno, van haciendo las rotaciones para dar ese servicio de 24 horas todos los días del año. Además, muy curioso porque trabajan 6 meses, me habías comentado. Sí, sí, van haciendo rotaciones, entonces trabajan realmente 6 meses al año, los otros 6 meses descansan. Y luego aparte tienen eso, jubilaciones anticipadas, porque digamos que es un trabajo un poco peculiar de estar siempre un poco pendiente de emergencias y que no te puedes ir muy lejos de la ciudad. O sea, tienes que estar, cuando estás de guardia, tienes que estar cerca del remolcador para poder atender si hubiera alguna emergencia. Un trabajo además de muchísima tensión, porque una maniobra, para que se hagan una idea, pues de uno de estos grandes buques contenedores, ¿cuánto puede durar, Roberto? Pues normalmente están tardando 1 hora más o menos de media y bueno, desde que llegas a engancharles hasta que les vuelves a soltar. Pero eso, ahora mismo los barcos que están entrando en Málaga son muy grandes, muchas veces se consideran hasta de los más grandes del mundo, a término de cruceros también de los más grandes del mundo, y entonces pues bueno, hace falta hacerlo todo 100% bien, ¿no? El 99% no es válido. No se podría entender ahora un puerto moderno sin la ayuda de los remolcadores, ¿verdad? No, sería imposible. O sea, ahora ya todo el diseño que hay a nivel mundial del tráfico marítimo, los remolcadores son imprescindibles, entonces depende de los puertos hay un tipo de remolcadores y otro, y aquí pues bueno, ahora en Málaga lo que tenemos es un poco prácticamente el diseño de capacidad, potencia, es lo mejor que hay ya en España y en Europa. O sea, ¿Cuáles son los retos más importantes tecnológicos a los que se tienen que enfrentar? Pues que el barco esté disponible 100% del tiempo. O sea, todo el mantenimiento preventivo que tenemos es una obsesión más que una política en nuestra empresa. El barco tiene que estar siempre disponible y operativo. Entonces, cantidad de cosas que tiene el barco están hechas de forma redundante. Hay cosas dobles que en caso de que algo falle o que haya que hacerlo en mantenimiento se puede funcionar de otra forma. O sea, es eso, 100% operativos. No podemos hacer esperar a nadie porque los costos o los problemas que traduces o trasladas al resto de la cadena logística serían muy costosos. Este diseño que vosotros realizáis de estos remolcadores, además es un diseño que después utilizan pues otras compañías, compran esos barcos con todas las tecnologías que además vosotros sois los primeros en utilizar. Sí, ahora ya llevamos bastantes años en lo que nos dedicamos también una parte del negocio, es a vender estos remolcadores a todas las partes del mundo. O sea, el último se ha ido a Nigeria, el anterior hace 6 meses mandamos otro para Noruega, y al final lo que estamos haciendo es un diseño que sea muy válido para todas las partes del mundo, y lo que entregamos es un barco 100% operativo al día siguiente, que cuando estos barcos ahora mismo, desde que tú te planteas que quieres un barco, si le quieres construir, están tardando entre 2 y 3 años. Entonces, si alguien tiene un poco de prisa, necesita calidad y la necesita ya. Entonces, pues muchas veces piensa en nosotros. ¿Cuántas maniobras realizáis al año en el puerto de Málaga? Pues ahora mismo estamos en torno a 1.500, entre 1.500 y 2.000 maniobras al año. Entonces, nosotros referimos a maniobras cada remolcador. Entonces, muchas veces las maniobras incluyen 2 remolcadores. Roberto, ya para terminar, los que nos estén escuchando y quieran, sumarse a esta flota, ¿qué es lo que tienen que hacer para llegar a ser remolcadores, para llegar a ser patrones de estos remolcadores? Pues para ser patrones, incluso también para los jefes de máquinas, formación profesional a nivel superior. Nosotros trabajamos con varias escuelas aquí de Andalucía, o sea, de Almería, de Cádiz y de muchos sitios. Y al final hacer un poco de experiencia, porque necesitan navegar para sacar las titulaciones, necesitan navegar en barcos un poco más grandes, y una vez tienen un poco de experiencia y han navegado, pues ya pueden venir con nosotros a trabajar y muchos años suelen estar. O sea, la rotación que tenemos es muy pequeña, porque normalmente la formación que llevan propia es muy alta y es fácil que con nosotros se trabaje de media 25 o 30 años hasta que se jubilen. Pues ya lo han visto, un puesto fijo y además de calidad, trabajando 6 meses sí, 6 meses no, que es para planteárselo, si los que nos estén escuchando desde casa y quieran trabajar de patrón de remolcador, pues ya lo han visto, un trabajo muy interesante con muchísima precisión además, que hoy les hemos acercado. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal y a Lorena Aragón por acercarnos al trabajo que hacen los remolcadores en el puerto del que vamos a seguir hablando un par de minutos, sobre todo para destacar los titulares que nos ha dejado el presidente de la autoridad portuaria. Muy interesante, lo estábamos comentando además aquí. Se nota que es un maestro del tema, que le gusta su trabajo, esos 570.000 cruceristas que han llegado a Málaga y que además, como lo ha reiterado él, estamos muy por debajo del potencial que debería de tener. Sí, que podemos llegar hasta 1 millón, de tener Málaga. Y bueno, estábamos comentando aquí en la mesa que ya nos queremos ir de crucero. La verdad es que qué dinámico
es toda la actividad que se genera alrededor de un puerto. Hemos dicho que queremos ser de mayor crucerista, ¿verdad, Antonio? Por supuesto que sí. Además, los tres hemos coincidido, ¿eh? Hemos coincidido. Al hilo de lo que comentaba mi compañera Claudia, 570.000 cruceristas. Esto supone un incremento con respecto al año 2024 de un 21% de incremento en el número de turistas que llegaron vía crucero a la capital de la Costa del Sol. Bueno, y esperan este año 600.000, ¿eh? O sea, esperan llegar a los 600.000. Es decir, la tendencia es alcista, pero también el tráfico de contenedores creció en más de un 51%. Yo de esto tengo constancia porque voy a dar charlas a los trabajadores del punto de inspección fronterizo, es decir, veterinarios, ingenieros agrónomos que inspeccionan la carga de estos contenedores, de estos grandes buques, y están desbordados y tienen una carga de trabajo importante porque el puerto de Málaga sigue creciendo. Y el dato de beneficio económico en el 2025 también es muy relevante. Estamos hablando de 22 millones de euros, ¿no? Lo único que Carlos también lo ha apuntado, es necesario esa ampliación del puerto. Parece que la vía de solución serían los terrenos que Adif tiene en los prados, ¿no? Pero el puerto de Málaga tiene que crecer, las perspectivas son buenas y hay que tener esa visión de futuro también. Bueno, pues del puerto nos vamos a la vivienda, porque las últimas noticias siguen planteando un panorama complejo en el que no vemos una solución a corto plazo que dé respuesta a la crisis habitacional que existe y que no es única de Málaga. En cualquier caso, hoy hablamos de la situación de Málaga y lo hacemos con el economista y urbanista Pedro Marín, que es autor del libro La complejidad de la vivienda, propuestas hacia la recuperación del equilibrio perdido, el caso de Málaga. Bienvenido, Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, desde tu punto de vista, ¿cuál es la situación de la vivienda en Málaga a día de hoy? Pues mira, precisamente en Málaga hoy, en el periódico de Málaga, vino hoy un artículo, una página entera, que se llama Málaga en estado crítico para hacer una vivienda en propiedad, ¿no? Y creo que esa palabra es bastante elocuente, ¿no? Estado crítico, ¿no? Yo creo que estamos en una emergencia habitacional y como tal, pues las diversas administraciones públicas deberían actuar como cuando se produce una emergencia, como cuando ocurrió el COVID, ¿no? Que se emplean situaciones y se hacen políticas, en este caso urbanas, que a lo mejor no están previstas de manera permanente, ¿no? Pero que la urgencia y la emergencia hacen que se tengan que utilizar, ¿no? En este sentido, no solo políticas a largo plazo de aumentar la oferta de viviendas, en particular las de protección oficial, sino también políticas a cortísimo plazo, porque, por ejemplo, en este año 2026, aproximadamente 630.000 contratos de alquiler vencen, cumplen los 5 años, ¿no? Y van a tener aumentos pues realmente muy grandes. Ya hemos visto en el año 2025 que también se produjeron cerca de la cancelación de 500.000 de contratos, y por poner un ejemplo concreto, pues una vivienda de 2 dormitorios en calle Carreterías han pasado a tener un alquiler de 750 euros al mes a tener un alquiler de 1.400 euros. Es decir, prácticamente ha duplicado el alquiler, lo que ha provocado que la gente ocupada las viviendas se hayan tenido que ir a buscarse la vida a otro sitio, ¿no? Claro, de hecho, si no me equivoco, Pedro, entre 2015 y 2023, y es un dato que también aportas tú, casi 40.000 personas de entre 25 y 40 años se han tenido que ir de Málaga, claro, y han tenido que buscar vivienda, entiendo, que en lugares más cercanos, pero no en Málaga capital. Sí, lo cierto es que en el libro que has comentado hay un apartado que estudio la población entre 25 y 40 años y la población entre 0 y 10 años. Es decir, los segundos son los hijos de los primeros, ¿no? Y se han tenido que ir de fuera de Málaga, tanto al área metropolitana, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Cártama, Los Alaurines, como también fuera de la provincia, en particular hacia Madrid, ¿no? Y lo curioso es
que este proceso de gentrificación masivo de gente joven y sus hijos no solo se ha producido en el centro histórico o en el Perchel o la Trinidad, ¿no? O zonas turísticas como las playas del Palo, Pedregalejo o Vueling, ¿no? Sino que ha afectado en general a toda la ciudad, ¿no? Los hijos de la gente que vive en el Nuevo San Andrés o que viven en algunos barrios de teatinos como el Romeral, se tienen que ir de su casa, de su barrio, porque no encuentran vivienda asequible. Pero eso también ocurre en el Limonar, en La Caleta, en zonas como Pedregalejo, ¿no? Zonas, digamos, de un nivel de renta mayor, ¿no? En ese sentido, es una situación interclasista, ¿no? Claro. Ocurre en todos los niveles económicos, ¿no? Pedro, tú eras el director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano, del OMAU. Has estado viendo un poco la evolución de las ciudades desde esa perspectiva, ¿no? Privilegiada. ¿Se podía prever lo que estamos viviendo ahora? Es decir, ¿se podía ver que esto iba a evolucionar de esta manera? Totalmente. Vamos, efectivamente, cuando yo estaba en el OMAU, hacíamos informes trimestrales del mercado de la vivienda y los hacíamos desde que se constituyó el OMAU, pues ahora cerca de 20 años. Entonces, en los últimos años, antes del COVID, antes de 2020 y con posterioridad, los informes eran cada vez más concretos y más detallados en el sentido de lo que ahora estamos viviendo, ya se preveía en esos momentos, ¿no? Y lo triste es que las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico como a nivel local, han hecho bastante poco, ¿no? Y lo curioso es que, siendo una necesidad súper urgente, se tome este tema con una cierta parsimonia, ¿no? No hay una actividad administrativa rápida para enfrentarse con este problema, ¿no? Pedro, no sé si el libro plantea soluciones. Estamos hablando de dónde viene, en qué punto estamos y de cara al futuro, decías tú, no solo hay que tomar decisiones a largo plazo, hay que tomar decisiones a corto plazo, al inmediato, para poder solucionar, ¿no? Y dar solución a los ciudadanos, a los malagueños en este caso. Sí, yo creo que, por no citar demasiadas, ¿no? Pero sí algunas medidas con carácter inminente, ¿no? O a corto plazo, yo diría que el establecer zonas tensionadas, en el caso de Málaga, en todo el término municipal, como ya lo ha hecho Barcelona, lo ha hecho Pamplona, San Sebastián, y también una ciudad de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, como es A Coruña, ¿no? A Coruña también ha podido establecer, delimitar zonas tensionadas en las cuales los precios de la vivienda se controlan, ¿no? Creo que eso es una medida que debería ser obligatoria, ¿no? En la situación en la que estamos, ¿no? Luego también creo que es necesario modificar la ley de vivienda de 2023, porque tenía una serie de agujeros o boquetes, ¿no? De manera que no solo se regule el precio de las zonas tensionadas de la vivienda en alquiler, sino también las viviendas temporales o la regulación del alquiler de habitaciones, ¿no? Que son formas de escape. Y luego también una cosa muy importante, ¿no? Que es que ahora también lo van a aplicar en Cataluña y que Ámsterdam, la capital de Holanda, de Países Bajos, fue la primera ciudad europea importante que adoptó esta medida, que consiste en contener la compra de vivienda especulativa de vivienda. Es decir, no se puede comprar en Ámsterdam una vivienda si no es para vivir en ella, ¿no? Y eso lo está haciendo un gobierno local, municipal, de corte liberal. No estamos hablando de un gobierno
de otros tintes políticos, ¿no? Bueno, son todo medidas intervencionistas, ¿no? Y hay que intervenir el mercado ya en la situación en la que estamos. Antonio, ¿tú qué piensas? Pedro, quería preguntarte, porque tú has comentado en tu publicación que Málaga tiene unos precios de vivienda, tanto en compraventa como en arrendamiento, desorbitados, que ya se han equiparado a otras ciudades que son muy caras en materia de vivienda, como Palma, Madrid, Barcelona o San Sebastián. Pero es que aquí las rentas son más bajas que en esas localidades. Esa era una pregunta. Y la segunda, algo que realmente me preocupa como malagueño. El coche en Málaga absorbe el 40% aproximadamente de los desplazamientos. Si nos comparamos con otras localidades importantes, con grandes ciudades del corredor mediterráneo, como Valencia, como Barcelona, en las que no se llega al 30%, ahí en Málaga sí salimos mal parados, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en la primera cuestión, el drama que vive Málaga, porque el problema de la vivienda es un problema con carácter estatal, ¿no? Pero en el caso de Málaga, como tú bien señalas, el drama es todavía mayor, porque Málaga ha pasado a tener los precios de alquiler y de compra-venta de viviendas muy cercanos a los niveles de Palma de Mallorca, de San Sebastián, Barcelona o Madrid, pero sin embargo su nivel de renta disponible es de las más bajas de España. Con lo cual el gap, el diferencial que se produce en el caso de Málaga es tremendo. También lo estamos viendo todos los días en la prensa, el esfuerzo que tiene que hacer una familia para alquilar o comprar una vivienda es el más alto de España, en Málaga, precisamente por esa diferencia entre los precios de las viviendas y la renta de las personas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La segunda pregunta que comentas, efectivamente, los últimos datos que tenemos, el 42% de la gente de Málaga, utiliza habitualmente, diariamente, el coche para moverse, ¿no? Y como bien dices, en Barcelona o en Valencia no llegan al 30%. Eso posiblemente tiene que ver con el modelo urbano en el cual Málaga se está desenvolviendo, ¿no? Aunque parezca increíble o difícil de creer, Málaga es más grande en suelo urbanizado que Valencia. Pese a que Valencia tiene 800 y pico mil habitantes, 200.000 más que Málaga, solo tiene 5.300 hectáreas de suelo urbanizado y Málaga tiene 7.200. La diferencia es que Valencia o Barcelona son ciudades mucho más compactas, con lo cual el desplazamiento en coche es menos necesario. Málaga en los últimos 30 años se ha dispersado y su densidad urbana, que en los años 80 era sobre 140 viviendas por hectárea, ha bajado a menos de 80, ¿no? Y eso también supone que al dispersar el modelo urbano, pues el coche privado es más necesario para poder moverse entre los diversos barrios de la ciudad, cosa que en Valencia y Barcelona no ocurre, porque son ciudades muchísimo más compactas, ¿no? Barcelona tiene 192 habitantes por hectárea y Valencia 170, más del doble que Málaga, ¿no? Entonces, eso hace que una gran parte de la población, cerca del 60% en las dos ciudades, pues habitualmente se mueva andando, porque tiene cerca la mayor parte de cuestiones que tiene que hacer al día, ¿no? Y luego también en Valencia y Barcelona el sistema de transportes públicos es muy alto, tanto el metro como los autobuses urbanos suponen un 25-28% del transporte. En Málaga la MT no alcanza ni el 10%, con lo cual las diferencias son también grandes, ¿no? Pues muchos puntos, en la radiografía que está haciendo Pedro Marín de Málaga. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego.
Bueno, pues son algunas de las claves relacionadas con la vivienda y con la situación que tiene la ciudad, ¿no?, de Málaga. Bueno, se ve que se lo ha currado, me voy a comprar su libro, porque creo que bueno, es interesante saber en qué estamos metidos, en qué nos estamos moviendo, ¿no? Porque bueno, hay quienes tienen su vivienda, o hay quien quiere comprar la vivienda, hay quien quiere entrar por primera vez al mercado inmobiliario. Entonces, bueno, es importante conocer la situación actual en la que está Málaga. A mí me hubiera gustado preguntarle a Pedro si él, en esa opinión de experto, cree que Málaga ya se ha metido en una burbuja inmobiliaria, ¿no? Una burbuja inmobiliaria que pudiera llegar a pinchar en algunos años. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Y sobre todo, a lo mejor ustedes también tendrán a su alrededor gente que es dueña de un piso en Málaga o en la provincia de Málaga, pero dice, la ley no está de mi lado, prefiero dejar el piso sin alquilar, porque tienen miedo, ¿no?, de los ocupas, de los ocupas, etcétera. Entonces, eso tampoco favorece yo creo, a que la gente yo creo que todo alquile. suma, ¿no? Por una parte tenemos ese problema, ¿no?, de la ley, que bueno, ya nos lo han dicho, además el Colegio de Abogados de Málaga lo ha repetido en numerosas ocasiones, ¿no? Pues muchas veces no defiende al propietario de la vivienda, en algunos casos, pero luego tenemos otras características que son específicas de Málaga, como por ejemplo la llegada también de muchísimos extranjeros, ¿no?, que quieren venir aquí a vivir, ¿no?, a partir de la pandemia, y esa es una realidad que a lo mejor esa no era tan previsible, ¿no?, como otros aspectos que sí estaba hablando Pedro y que a lo mejor se veían venir, pero la pandemia no la preveía nadie, o sea, no la podíamos prever, claro. y las consecuencias que ha tenido la pandemia, en este caso para Málaga y para la vivienda en Málaga, eran difícilmente previsibles. Han subido, ¿no?, los pisos turísticos, los alojamientos turísticos exponencialmente. En Málaga siempre ha vivido el sector terciario y hemos tenido una infraestructura hotelera importante que generaba mucho trabajo, mucho empleo y mucha riqueza y actividad económica. Pero ya esto, la verdad, es que el no tener una regulación de los alojamientos turísticos ha determinado también que suba el precio de la vivienda. Y lo que decía Pedro, que muchos malagueños que han nacido en el Perchel, en la Trinidad, incluso en barrios acomodados, sí, ya estamos hablando del Limonar, La Caleta, del Palo, etcétera, ya no puedan quedarse a vivir en ese barrio, en esa zona donde ellos han nacido y han crecido. A mí eso me parece muy triste, que los malagueños tengan que emigrar a la periferia o a ciudades dormitorio como El Rincón, Torremolinos, Vélez Málaga, Laurín de la Torre. Eso es triste, ¿eh? Bueno, pero esa es la realidad. Y es la realidad, que tenemos, esa es Paula. la realidad que tenemos y lo que yo creo que hay que buscar soluciones. ¿Qué os parecen las soluciones que daba Pedro en este caso? Todas intervencionistas, quiero decir. Todas parten de la intervención del mercado de la vivienda. Pues yo estoy a favor de las soluciones que aportaba Pedro. Y además, en ciudades como Viena o en ciudades como Ámsterdam... Lo ponía de ejemplo, además. Es que así evitamos la especulación, porque tenemos grandes tenedores que se dedican a especular con las viviendas y los malagueños realmente no pueden residir en su ciudad. Yo estoy de acuerdo con Antonio y con Pedro, por supuesto. El otro día el periódico El País sacó un dato que señalaba de esos 500 propietarios que son dueños de miles de bloques y de miles de viviendas en Madrid. Bueno, esos son los que son propietarios de muchas viviendas, pero en este caso, nos lo han dicho muchas veces, en el caso de Málaga es verdad que hay propietarios, pero de 2 viviendas, y una la tienen un poco pues de alquiler turístico, que también habría que ver qué se hace. Que tenemos que cambiar de asunto, que les quiero contar que la marca malagueña Málaga de Moda ha desfilado en Nueva York. Lo ha hecho con 8 firmas malagueñas que han podido exhibir sus modelos en el corazón de Manhattan. Para contarnos todos los detalles, saludamos a esta hora a Esperanza González, que es la diputada y responsable de Málaga de Moda. Bienvenida, Esperanza, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, cuéntanos cómo ha ido esta aventura en Nueva York. Pues muy bien, la verdad que ha sido la primera vez que llegamos tan lejos con nuestros diseñadores. Ha sido un poco como una prueba de a ver cómo nos iba allí en esa feria tan importante, y la verdad que ha sido un éxito, ha estado muy bien. Porque ¿cómo surge la oportunidad de desfilar en Nueva York? Pues surge con unos promotores con los que solemos trabajar muchas veces, que le dieron la oportunidad de participar en la Semana de la Moda de Nueva York. No es el calendario oficial, es un calendario, digamos, complementario a las firmas que ya están consolidadas allí, que es como la puerta de entrada para la feria oficial, digamos. Y nos ofreció el proyecto, me pareció interesante, sobre todo por conocerlo, y a nuestros diseñadores también, así que muy bien.
¿Vais a repetir, Esperanza? No sé si os han ofrecido ya la posibilidad de volver otra vez a repetir y volver a Nueva York. Sí, tenemos un proyecto para finales de este año que sí que también volveremos allí, pero con una cosa un poco más grande, digamos. Ah, bueno, o sea que incluso podrían ir a lo mejor más marcas, ¿no? ¿En qué momento se encuentra ahora mismo la moda malagueña? Pues en un momento dulce, porque sobre todo yo te hablo por la marca, que es lo que nosotros tenemos más controlado. Nosotros tenemos ya más de 125 diseñadores, tenemos grandísimos creadores con muchísimo talento y le estamos dando la oportunidad de que se conozcan tanto en España como fuera, porque creo que se lo merecen, o sea, porque el trabajo que hacen es un trabajo de calidad y merecen que se les conozca fuera de nuestra provincia. Totalmente. Esperanza González, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Un placer siempre. Bueno, pues Málaga de moda en Nueva York, no sé si os habéis enterado. ¡Qué lujo, qué lujo, nuestra marca! A Esperanza tengo el gusto de conocerla y me alegra muchísimo, la verdad, que España se posicione en Málaga tanto en el extranjero y me parece fenomenal. Si entras a Nueva York, entras al resto del mundo en materia de proyección de moda, ¿no? Al final es una forma de llevar Málaga, el nombre Málaga y nuestros diseñadores, Málaga, en este caso la moda malagueña, hasta Nueva York, ¿no? Esto consolida a Málaga como un referente de la competitividad y de la solvencia empresarial en el mundo de la moda. Que 8 firmas malagueñas en el bloque de Málaga de moda puedan desfilar en la New York Fashion Week. Wow. Además, es que el escenario ha sido icónico. Son los estudios Pier 59, que es el templo de la vanguardia y del lujo internacional. Bueno, pues con esta historia nos vamos a la redacción de informativos. Claudia, Antonio, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana en esta jornada de jueves en la que nuestros compañeros de informativos están trabajando en muchísimas noticias para contárselas todas y ahora nos las va a adelantar María José Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Pues muy pendientes de la entrevista que habéis tenido con Carlos Rubio. Hemos organizado diversos temas que van a ser protagonistas de los informativos que vienen de esa entrevista que has hecho en el programa, Paula. El que más nos ha llamado la atención por la popularidad del mismo es el que tiene que ver con las estatuas que se pretenden instalar a la entrada del puerto. Vamos a completar en el informativo esa información, lo que ha dicho Carlos Rubio. Si los consejeros dicen que no se instalan, no se instalarán después de que se realice una votación más, y si se instalan será durante 6 meses y después ya no volverán a ubicarse en el puerto. Lo ha explicado perfectamente durante la entrevista. Vamos a convertir este asunto en noticia porque nos ha parecido interesante y uno de los temas de más actualidad en los últimos días, en las últimas semanas. El otro de los asuntos que va a protagonizar el informativo, y les invito a que lo vean especialmente en televisión, aunque también lo van a poder escuchar en la televisión, es el que tiene que ver con una supuesta pelea que se ha desarrollado en el centro de la capital, una batalla campal, literal, la están viendo ahora mismo, en la que se pudieron ver bengalas y una pistola de fogueo en pleno centro de Málaga, convocada por redes sociales. Participaron unas 40 personas. La policía consiguió identificar al joven de 24 años responsable de la convocatoria, y esto que estamos viendo, cuenta Diario Sur a esta hora, que podría formar parte de un videoclip de un famoso rapero, es decir, que hizo la convocatoria con el objetivo de grabar las imágenes y de incluir en el mismo también la respuesta de la policía local. Por lo tanto, pendientes de todo esto. Desde luego el espectáculo que montaron, con videoclip o sin él, es sin duda destacable. La presencia de bengalas e incluso de una pistola de fogueo, de un arma simulada, que también forma parte de esas imágenes que estamos viendo. Junto a todo esto, hoy, Paula, como es jueves, nos detenemos en un nuevo hito. Llevamos por el número 14. Recordar que cuando arrancamos en la celebración de nuestro aniversario, hablamos de 20, pues ya vamos llegando al final de esta serie. Hoy vamos a recorrer la historia de una de las infraestructuras más importantes
que tiene la ciudad, el Metro de Málaga. Vamos a subirnos en el vagón del proyecto para ir al origen y llegar hasta lo que tenemos ahora mismo, que es el metro, llegando al centro de la capital y su desarrollo hasta el nuevo hospital que se ha proyectado, el nuevo hospital que ya conocemos de él, al menos el nombre y cómo se va a desarrollar, el Virgen de la Esperanza. Vamos a intentar recordar cómo fueron los orígenes de uno de los proyectos que más modificaciones ha tenido, los años que han pasado por este proyecto que ha recorrido nuestro compañero Pedro Jiménez y al que le ha dado forma, como siempre, Jaime Delicado. Será un hito que pueden ver justo después del informativo de esta tarde, que van a poder también mañana recopilar y recuperar en nuestra página web y en la radio. Por lo tanto, hoy, nuevo hito, la historia del Metro de Málaga a partir de las 6 de la tarde. Pues pendientes de ese hito y de todas las noticias, muchísimas gracias, María José Vidal. Nos vamos a publicidad, un minuto, pero seguimos. ...12:54, faltan 6 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en directo, están viendo Málaga aquí ahora, saben que somos el magazine de la televisión municipal y abrimos ahora la puerta a la historia de Málaga. Lo hacemos como siempre de la mano del historiador Salvador Jiménez. Bienvenido. Buenas tardes. Hoy además vamos a hablar de Gibralfaro, porque el año pasado se cumplieron 100 años de la titularidad municipal de este monumento que tenemos en la ciudad. Ojo, que no siempre ha estado como está ahora mismo, ¿eh? Y del que hemos podido disfrutar. No, totalmente. Es un edificio que ten en cuenta que desde que lo construyen en 1487, en el siglo XIV, hasta 1487, pues fue un edificio que sufrió muchísimo los avatares del tiempo y, como no, de la hueste cristiana. A partir de 1487, pues se transforma en lo que venía siendo un cuartel militar hasta el año 25. De hecho, allí hay una representación en el antiguo polvorín de los diferentes soldados, guarniciones que han ido pasando por el castillo, y algunas de ellas son muy curiosas, ¿no? Desde un alabardero cristiano hasta prácticamente el regimiento Borbón 17, que es el último que está hasta el año 25. Un edificio que, aunque es un terreno muy escarpado, está a 132 metros sobre el nivel del mar, y lo curioso es que ocupa casi algo más de 21.000 metros cuadrados. Está construida casi 12.000, pero en cuanto a la distribución son 8 torres importantes las que tiene, la mayor parte de ellas macizas, y la que nos llama la atención sobre todo es la blanca. La blanca es una torre en forma de pezuña, que es una torre albarrana que se prolonga a través de una torre para defender varios flancos, y le llamamos así porque durante mucho tiempo estuvo encalada. Todavía le quedan algunos retazos de esa cal, y es una torre que incluso ha servido de presidio en la época de la Guerra de Independencia con los franceses. Tiene también aljibe, tiene zona de almacenes, y la verdad que el castillo, en cuanto a murallas, es un edificio muy potente, totalmente inexpugnable. Claro, hemos contado, al igual que un lugar privilegiado también, un lugar privilegiado, claro. Y que se construye sobre todo por el avance de la artillería. Cuando llega la artillería, imagínate, la Alcazaba está abajo. Entonces, alguna que otra vez, pues la hueste cristiana colocaron cañones arriba, en la cima, y bombardearon la ciudad de la Alcazaba. Eso es lo que motiva a Yusuf I a construir este potente edificio. Además, se le plantea un gran problema, es cómo comunicamos los dos edificios de manera rápida, fácil y poco costosa para que la guarnición esté cubierta. Ten en cuenta que la entrada principal del castillo no es por la que se entra actualmente, sino tú, si vienes de Alcazaba, accederías a través de la coracha, se abriría la coracha en una barbacana y ahí está la puerta principal. Una puerta doble, que bordea la barbacana completa, y cuando hablamos de barbacana, por aquel que no lo sepa, la barbacana es el muro exterior que sirve de defensa, en caso de asalto, al castillo. Ahí se quedarían dentro, en la zona intermedia. Eso es la barbacana, en ese foso. Esta es una apertura que se hizo en los años 90 para facilitar el tránsito al turismo. Sobre todo había una esplanada donde podían aparcarlo muy bien los autobuses, y entonces se hace la entrada al revés. Pero bueno, el edificio ha sufrido sus vicisitudes, y sobre todo es a partir del año 85 cuando el Ayuntamiento de Málaga empieza a pedir a la Junta de Andalucía pues la recuperación del edificio. Claro, porque lo recepciona el Ayuntamiento en el año 1925, ¿no? Claro. Dice, oye, que queremos recuperar la titularidad de este edificio, el Gobierno central le da la titularidad,
pero se la da de un edificio que no tiene nada que Claro, ver a cómo está ahora. Claro, que ha sido eminentemente militar, que se ha ido adaptando a los diferentes usos, las diferentes guarniciones que ha habido, pero que el edificio no está en su mejor momento. Entonces, los ayuntamientos de entonces no tenían presupuestos como el de ahora. No tenían dinero para hacer frente a una obra de esas características. Que era el impuesto de propios, que recaudaba lo imprescindible. Entonces hubo que esperar a que esa ayuda llegara, y sería entre el año 89 y el 99 cuando se hace la gran rehabilitación. Después tendría el ayuntamiento, de su pecunio particular, pues poner barandillas, poner todos los elementos para que se pudiera abrir al público. También dotarlo de vigilancia, adecentar los jardines, derribar todas las zonas que estaban en ruinas, con lo cual fíjate la labor tan importante que hubo que realizar antes de abrir el edificio. O sea que realmente pasó 60 años, Salvador. Hombre, había en eso... ¿Se podía visitar? ¿No se podía visitar? Sí, se podía visitar, pero con ciertos riesgos. Claro. De hecho, yo recuerdo asumiendo los riesgos de adolescente que aparecía en prensa de cuando en cuando que algún turista había sido atracado. Entonces, no había vigilancia, no había forma, la gente se aventuraba a ir allí, claro, por aquello del romanticismo, vamos a ver aquellas ruinas, pero claro, era peligroso, y ten en cuenta que estaba allende de la ciudad, o sea, que no había quien estuviera allí. En aquella parte. Bueno, se recupera, el ayuntamiento consigue el dinero al final para hacer las reformas oportunas, para acondicionarlo, para que los turistas pudieran visitarlo. ¿Y cuándo se abre al público? Pues en los años 90 es cuando ya podemos abrir. Además, de hecho, en la puerta, en el portón, pone la fecha del año 1994, cuando se abre ya de forma normal. Además, un sitio, yo suelo decir, que es un sitio que si se viene a Málaga hay que verlo. Y son muchos los malagueños, además, que no conocen Gibralfaro. Fíjate cómo estamos. Bueno, pues Gibralfaro es el lugar más apropiado para ver esa panorámica de la ciudad, una vista de 360 grados preciosa, donde ves desde la Plaza de la Merced, la bahía, los días claros, porque hay días claros que se ve toda la costa de la Sarquía y, como no, las montañas del Rif también se ven. O sea, con lo cual servía de vigía cuando llegaba algún bajel, algún barco antiguo, y desde ahí se le veía y se avisaba a la población. Bueno, un sitio que hay que visitarlo, todavía le quedan esos merlones que servían de defensa y de parapeto a las guardias, y hay una vista genial de la Coracha. Hoy el camino que se hacía antiguamente de la Coracha al Alcazaba o viceversa no se puede hacer. Está no cerrado. Se puede hacer, claro, está cerrado desde 1812, porque los franceses se atrincheran en el castillo de Gibralfaro y construyen prácticamente en el centro lo que es un muro. Un muro, lo hormigonan por detrás y colocan encima la batería de cañones. Desde ahí bombardean la ciudad y antes de irse pues colocan carga de dinamita en todo el edificio. La suerte es que fallaron muchas de ellas y por eso nosotros podemos disfrutar de un edificio magnífico. Porque estaban dispuestos a dejarnos sin Gibralfaro. Dispuesto a todo. Bueno, eso era una costumbre muy propia. Muy típico de los quizás el recuerdo de los franceses y la guerra de independencia para los españoles pues no es grato. En primero por el expolio, pues cuando se habla muchas veces de las desamortizaciones, la ocupación francesa fue otra desamortización, se lo llevaron todo lo de valor, sobre todo el patrimonio religioso. Así que fíjate, ¿no? Se llevaron lo que pudieron y destrozaron lo que no podían llevarse. Claro, el castillo no se lo podían llevar. Además hay zonas muy curiosas. Hay gente que va a visitar el castillo sobre todo cuando hay actividades en verano, porque se hacen actividades magníficas de conciertos, obras de teatro, y ahí esa sería la zona que conocemos como la Plaza de Armas. También se observa muy bien pues cómo ellos en una zona tan agreste habilitaron para que no faltara el agua para una guarnición importante. Llegó a tener en un momento determinado 8.000 soldados regulares. Entonces, claro, hay que abastecerlo no solamente de comida, sino también de agua, que es lo importante. Hay un gran pozo, es el Pozo Airón. Airón es el dios de los abismos y de las profundidades fenicias, tiene 40 metros de profundidad, se abastece de un venero, que existe a día de hoy también, y que suministra a través de aquella tarjea que nos enseñaron los musulmanes, pues diferentes aljibes. Aljibes que hoy están quizás disimulados, protegiendo evidentemente el agua, con una especie de garitas que son del 18 y del 19 y que tienen sus nombres tan característicos como Pozo Airón, Plaza de Armas, aljibe principal o un aljibe octogonal que también está en la zona intermedia. Lo veremos que está en la zona bancalada, una especie de escalones, porque ahí se cultivaba la fruta fresca, las hortalizas que a diario consumía la guarnición, como ves, todo preparado para aguantar grandes asedios. Tenía mezquita propia en la etapa musulmana y cuando llegan los cristianos pues la transforman en una iglesia, le quitan todo ornamento musulmán y se llama lo que es la iglesia de San Luis de Tolosa, que sabéis que ya lo hemos hablado aquí, que es uno de los
patronos de la ciudad, desde 1487. Además, el día 19 de agosto, el día de San Luis de Tolosa, que era familia de los Reyes Católicos, de ahí que también tengamos como patrono a ese hombre. Bueno, pues es un sitio que os digo, hay que visitar, hay que conocer, hay que disfrutar de esa torre, una especie de torre, la más principal de ella, que tiene 17 metros de altura. ¿Y esto es que se rodó una película? Aquí se han rodado varias películas. Yo he visto de rodar... Bueno, esta es una donde tenemos ahí a Elizabeth Taylor en esa película, y también, por ejemplo, esta la he visto yo de Gavar, la pasión de Jesús según San Juan, y se convirtió aquello, vimos entrar a Jesús en su pollino, como si fuera la entrada en Jerusalén, en la oración en el huerto, bueno, así muchísimas cosas. Bueno, y estos grabados que son maravillosos de Antón Mangaerde, donde nos recuerdan una Málaga de otro tiempo, ¿no? También es un sitio para disfrutar, pues de... No puede faltar, además, para visitarlo. Hay que decirle a todos los malagueños que tienen que ir. Tienen que ir, además, si aquello es de la economía, a partir de las 2 los domingos gratis. O sea que a lo mejor podemos... No hay excusa, no hay Salvador, excusa, no hay excusa, que valga. No hay excusa para visitar Gibraltar. Que no vaya porque no quiere. Salvador, muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Nosotros estamos llegando prácticamente al final, pero nos da tiempo a acercarnos al Hospital Quirón Salud Málaga. Les decía yo que allí hay una exposición, es una exposición collage que explica el proceso y todos los puntos por los que pasa una enferma de cáncer. La ha hecho una enferma, además, que ha estado con Rocío Carrascal. Pues con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Hospital Quirón Salud Málaga ha inaugurado una exposición que le pone rostro, le pone emoción sobre todo a todo el proceso de la enfermedad oncológica. Una maravillosa muestra en formato collage que nos va a explicar su creadora, Pilar Grun, la artista, la creadora de esta maravillosa exposición. Enhorabuena lo primero. Muchas gracias. ¿Cómo surge la idea? Pues mira, la idea surge... Este ha sido un camino largo, porque yo me puse enferma por primera vez hace 11 años, me operaron en este hospital y bueno, cuando pensé qué quería exponer, más allá de una galería, para mí era importante poder compartirlo con la gente que estuvo acompañándome y que ahora puede estar en el mismo proceso. Y la idea surge en mi última recaída, que es de cáncer metastásico. Yo creo que hay que decir la palabra cáncer y hay que decir la palabra metástasis para quitarle de todo el miedo que lo vinculamos. Y ahí pues volvieron una serie de necesidades que yo tenía un poquito olvidadas. Y una era la práctica artística. Entonces no la busqué yo, volvió ella a mí. Y una vez que ella volvió, pues en un cajón no hace nada. Entonces, venga, esto hay que compartirlo. Cumplió su función para mí, su función de terapéutica para mí. O sea, a mí me hizo mucho bien, pero luego pensé que la obra tiene que estar viva y que tiene que ser compartida. Y entonces ha sido cuando de alguna manera los astros se alinearon, Violeta estaba ahí, Málaga Dragon tiene vinculación con Quirón y todo se alineó para que pudiéramos montar la exposición. Porque qué difícil es muchas veces ponerle palabras a, bueno, pues a todos esos sentimientos que atraviesan un proceso oncológico, ¿no? De hecho, lo estaba hablando con mis compañeras que han venido hoy, nadie mejor que ellas lo pueden comprender, mis compañeras de Málaga Dragon, que todas hemos pasado y estamos en distintos momentos del proceso, y ellas han dicho eso, que he sido capaz de poner palabras a los que ellas no han sido capaces de ponérselas. Las palabras han venido luego, Primero viene la imagen surge cuando no hay palabras, surge la imagen y luego surgen las palabras. ¿Por qué formato collage? Pues porque yo empecé en la térmica ahora 2 años y medio en un taller que se llamaba Desbloqueando la Creatividad y yo estaba bloqueada a nivel creativo. Entonces el collage al final lo he descubierto, que parece una disciplina secundaria, lo he descubierto como una fuente de oportunidad. O sea, el collage dialoga conmigo. Otros artistas, a través de su obra, a mí me están contando cosas y yo reconvierto en algo nuevo. Entonces me parece para mí la expresión más rica en el momento presente de creación y de comunicación es el collage. Además, cada una de las obras va acompañada de una cartela donde tú también vas dando pistas de todo ese proceso. Claro, yo pienso que las obras se explican, pero como hoy en día hay tanto de imagen y la IA además está haciendo de todo, pues para que no se quede en lo decorativo
es verdad que hay que explicarlo. Es verdad que puede ser muy interesante que alguien se acerque a la obra sin leer el texto y piense que le interpela la obra y que luego lea el texto y lo pueda ver desde mi punto de vista. Si hoy estamos aquí, pues yo puedo hablar con vosotros, pero por aquí pasa mucha gente que no va a poder hablar conmigo. Entonces, pues la cartela, por eso. Violeta me hablaba de la importancia de visibilizar y naturalizar pues todo este proceso. Hablamos de Violeta, que es la responsable de prensa del Hospital Quirón. Aparte de esto, Pilar, ¿cuál ha sido la respuesta, la acogida? Pues mira, la acogida es que yo estoy recibiendo muchísimo cariño, mucho cariño. Mira, desde mis médicos que me trataron, que he podido hablar con ellos, a gente que ha pasado por aquí cuando lo estaba montando y me preguntaban y me contaban y yo le contaban, al día de hoy, a amigos que han venido a visitarlo y no se lo esperaban. Entonces, yo estoy recibiendo lo que yo quería, que es muchísimo amor. O sea, a nivel egoísta, yo estoy recibiendo muchísimo amor. Bueno, Pilar, además que hay que decir que ella es la presidenta de las Dragon Boats, de esas remeras maravillosas que tenemos en Málaga, bueno, pues todas pacientes o expacientes de procesos oncológicos, que ayuda muchísimo el deporte, hay que decirlo, ya lo hemos tratado en el programa otras veces, para esa recuperación que tan importante es. Hoy han venido además las compañeras aquí todas perfectamente uniformadas, qué alegría. Bueno, nosotras es que ya para mí tiene categoría de familia, ¿no? Donde ya mi vida sin ella, yo ya no la entiendo, la vida. Ahora es verdad que soy la presidenta, pero es que nos acompañamos siempre y en todos los momentos como ahora de festejar y en los momentos de necesidad es que nos acompañamos todo el tiempo y compartimos la vida en bonito, sin hablar normalmente del tema. Me estaba acordando de una frase de la antigua presidenta que decía: después del cáncer hay vida de la buena, y eso es lo que nosotras practicamos, una vida eso donde el deporte nos llena, el deporte de agua, y donde ocurren cosas maravillosas, festivales mundiales, o sea, nosotros vamos ya a donde podamos, la verdad que es un placer. Pues Pilar, enhorabuena, y eso os deseamos nosotros desde Canal Málaga, vida de la buena, a ti, a todas sus compañeras, y darte la enhorabuena otra vez por esa exposición tan bonita que además cuenta tanto. Pues nada, yo soy feliz y agradecido a vosotros por la oportunidad. Pues ya lo habéis escuchado, va a estar aquí en el Hospital Quirón Salud Málaga, tanto en el hospital de día como en el otro hospital, en el Hospital Grande, para que os hagáis una idea, venir a visitarla porque la exposición es preciosa, no la podéis perder. Bueno, pues ya lo saben, pueden ver esa exposición maravillosa en el Hospital Quirón Salud Málaga. Exposición que es una de las propuestas que les hacemos para poder visitar y que completamos a esta hora con otras, como siempre, en nuestra agenda cultural. Pues agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Quique González, que el sábado ofrecerá un concierto en la Sala Trinchera. Con él les decimos hasta mañana, cuando hablemos, como siempre, a partir de las 11:30, en este caso mañana viernes, para hacer resumen de todo lo que les hemos contado durante esta semana. Gracias y hasta mañana.